periférica, de la trombosis venosa profunda y de la insuficiencia venosa. Entonces, en este caso corresponde todo lo que es la semiología vascular, como ustedes ya han estado haciendo en las prácticas, sobre todo lo que es el palpar el pulso, en sus características que son como la mnemotecnia frita, frecuencia, ritmo, tensión y amplitud. En esto vamos a ir recordando algo de ello, en la cual estamos viendo la vascularización a nivel de los miembros inferiores, tanto de la parte arterial como de la parte venosa. Entonces, los problemas tanto de enfermedad arterial periférica, insuficiencia venosa o trombosis venosa profunda pueden suceder a cualquier nivel. Si es enfermedad arterial periférica, como dice el nombre, arterial periférica, puede suceder en la arteria femoral, en la arteria poplitea, a nivel tibial, a nivel pedio. Y si es una trombosis venosa profunda, igual puede suceder una vena femoral, una vena safena, una vena tibial, etcétera. Entonces todo va a depender, sobre todo en la arteria, de los pulsos, y en la vena nos va a ayudar la clínica que van a conocer y a través de algunos dispositivos médicos que nos ayudan en el diagnóstico de la enfermedad. Recordar brevemente la diferencia entre arteria y vena. En las venas tenemos la presencia de válvulas. Esas válvulas, como ustedes ya saben por anatomía y fisiología, nos ayudan a hacer un buen retorno venoso. Cuando estas válvulas se hacen insuficientes, como sucede en las varices, comúnmente llamado varices, que es la insuficiencia venosa, comienza a haber una regurgitación y un aumento de volumen de dichas venas. Es lo que conocemos como varices, ¿no? Esas dilataciones que se pueden observar en los miembros inferiores. Cuando es una arteria, sobre todo nos basamos en el pulso, porque es lo que el corazón ha bombeado la sangre. Entonces, ya ustedes conocen muy bien palpar pulsos, sobre todo femoral, popliteo, tibial posterior, pedio, en la cual uno debe comparar en ambos miembros inferiores para determinar si el paciente tiene las mismas características. Dispositivos médicos me refiero ya sea un ecógrafo, una radiografía, una tomografía, etcétera. Entonces, en este caso, el dispositivo médico que nos ayuda bastante es la ecografía Doppler. Dentro de los datos de filiación, cuando nosotros preguntamos a los pacientes, ¿no? Si se dan cuenta, uno siempre debe preguntar el motivo por la cual un paciente ingresa al servicio. Y en esos tratamos de encontrar características propias, ya sea de determinada edad, del sexo, de la ocupación u otra característica sociodemográfica. Se menciona que, por ejemplo, la tromboangiitis obliterante aparece en la juventud. En mayores de 40 años es más característico la ateroesclerosis o la trombosis venosa. En mayores de 50 años ya se puede ver problemas de insuficiencia venosa, pero como ustedes saben, en la medicina a veces todo es relativo, ¿no? Si bien por frecuencia los libros lo mencionan, puede suceder que también no cumpla la aparición de una determinada enfermedad en una determinada edad. Entonces siempre hay que tomarlo de forma relativa. En el sexo, en mujeres puede aparecer insuficiencia venosa, úlceras venosas, trombosis venosa y la enfermedad de Raynaud. En hombres, tromboangiitis obliterante nuevamente, úlceras arteriales, arteriopatías esclerosantes y trombosis de esfuerzo. Entonces, tratando de buscar un diagnóstico. Ocupación, un factor de riesgo muy importante es la bipedestación, sobre todo en pacientes de insuficiencia venosa crónica. El sedentarismo o la inmovilidad pueden producir trombosis venosa profunda. Aquellos pacientes que ustedes han visto en la unidad de delicados, voy a hablar de mi servicio de medicina 2 del Hospital Almenara, entonces han visto pacientes postrados. Eso, por ejemplo, es un riesgo de una trombosis venosa profunda, por la cual muchos
están siendo anticoagulados. El anticoagulante más utilizado es la enoxaparina. Por eso hay que tener presente en los postrados que una complicación es la trombosis venosa profunda. Dentro de lo que es antecedentes, ver si hay antecedentes familiares, si hay la presencia de varices en otra oportunidad o de familiares, si hay problemas de dislipidemia que podemos relacionar con ateroesclerosis, ¿no? Con la presencia de placas ateromatosas. En antecedentes personales patológicos, como patologías de infarto agudo de miocardio, han tenido problemas de tromboembolia arterial en los pacientes que tengan dichos antecedentes. Quirúrgicos, pacientes que hayan tenido una cirugía. Aló, aló, aló. Doctor, ¿Se me escucha, por favor? Nadie me dice nada. doctor, Aló, Saralí, sí se sí te escucho. escucha, sí se Allá, escucha, doctor. Se estaba porque nadie, intercortando, pero ya, ahora sí. allá, ya. Entonces decía, aquellos pacientes que hayan tenido cirugía mayor, entonces van a estar también postrados, puede ser un antecedente. Pacientes que tengan vicios o hábitos tóxicos como tabaquismo, alcoholismo, también pueden presentar, ya que son factores de riesgo cardiovasculares. Pacientes que tengan alimentación, sobre todo rico en grasas saturadas, que pueden producir angiopatías esclerosantes. En casos de mujeres gestantes, el embarazo también es un factor de riesgo para poder producir trombosis venosa profunda. El uso de anticonceptivos, no se olviden, jóvenes, y cirugías prolongadas que por su estado de postración pueden producir algún grado de trombosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Es muy importante siempre, jóvenes, conocer, así como ya han pasado varios segmentos, por cada segmento uno debe de reconocer los signos y síntomas principales, así como hay signos y síntomas del aparato de semiología respiratoria, signos y síntomas de semiología cardíaca, ahora que viene semiología digestiva, entonces tienes su clínica. ¿Y por qué es importante saber reconocer la clínica? Porque nos orienta a qué aparato o sistema está produciendo la enfermedad. Entonces, dentro de los signos y síntomas que se presentan dentro de lo que es la semiología vascular, tenemos la fatigabilidad, tenemos la impotencia funcional, tenemos el dolor vascular, la claudicación intermitente, problemas neurológicos o de tipo polineuropatía por isquemia, cambios de coloración, rubicundez, cianosis, palidez, gangrenas, ya sea secas o húmedas, frialdad o calor, parestesias, edemas, ya sea una insuficiencia venosa o una trombosis venosa, presencia de varices, cambios tróficos por una mala circulación. Puede ser que un miembro superior o inferior sea de mayor o menor volumen, producto de una mala circulación. Presencia de úlceras y linfedema. Entonces, como ven, tiene bastante clínica los problemas vasculares. Entonces, ¿cuáles son dichas patologías que con mayor frecuencia ustedes pueden observar? Una es la enfermedad arterial periférica, otra es la trombosis venosa profunda y la insuficiencia venosa crónica, más conocido como varices.
Entonces, hablemos ahora de cada uno de ellos. Un ratito, creo que están esperando. Ya, los he admitido. La enfermedad arterial periférica. ¿Qué se menciona de la enfermedad arterial periférica? Que es una condición caracterizada por una disminución del flujo sanguíneo. Entonces acá el flujo sanguíneo va a disminuir. ¿Producto de qué? Generalmente de una ateroesclerosis, que puede haber placas ateromatosas en diferentes regiones de una arteria, dependiendo del tipo de arteria, la cual se va acumulando productos de estas partículas lipoproteicas, principalmente del LDL, ¿no? O sea, lipoproteínas de baja densidad. Y a su vez, la presencia de tejidos como, perdón, de células de fibroblastos que ayudan a formar un tejido fibroso entre la capa íntima y muscular de la pared arterial. Por lo tanto, como ven en la figura, la enfermedad arterial periférica es de manera progresiva, pero va a depender de los factores de riesgo que tenga la persona. Factores de riesgo, entonces. No olvidar, jóvenes, siempre que las enfermedades crónicas tienen factores de riesgo. Eso siempre es muy importante que ustedes lo conozcan. Muy aparte de hablar de la etiología, que son cosas diferentes. Factores de riesgo se define como aquella probabilidad en la cual una persona puede llegar a tener una enfermedad. Entonces, factores de riesgo como el sexo, ¿no? La edad, el tabaco, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la hiperhomocisteinemia y marcadores inflamatorios son factores de riesgo porque muchos de ellos terminan dañando lo que es el endotelio. Ustedes saben que el endotelio libera ciertas moléculas como son el óxido nítrico y la endotelina 1, en la cual están en equilibrio el óxido nítrico para lo que es vasodilatación y la endotelina 1 para lo que es vasoconstricción. Entonces, cuando se forma ese equilibrio, no pasa nada en la arteria, a menos que uno lamentablemente tenga consumo alto de grasas saturadas, en la cual se va a formar el ateroma. Pero cuando hay la presencia de un daño por una enfermedad sistémica, llámese hipertensión arterial, va a producir daño del endotelio. Y no solamente va a producir a nivel vascular, como ustedes ya saben, sino puede producir lesiones de endotelio a otros órganos que también, como están irrigados, tienen arterias, arteriolas, también tienen presencia de endotelio. Entonces, enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, como ven, tienen problemas por ello microvasculares y macrovasculares. Y una de ellas justo es la enfermedad arterial periférica. Entonces, acuérdense de la triada de Virchow, ¿no? Para la ¿Por qué se forma una trombosis? Entonces estamos viendo una triada, que puede ser por lesión endotelial, que les he explicado, por la presencia de una éstasis circulatoria, que la circulación sea muy lenta y que la persona tenga problemas de hipercoagulabilidad, por ejemplo, un cáncer, que son muy trombofílicos, algunos de ellos, como el cáncer de páncreas. Si a ello le agregamos que tenga lesión endotelial o que tenga un enlentecimiento de la circulación de la sangre, entonces son factores que hacen que se pueda formar un trombo en cualquier parte del organismo. Entonces acuérdense de esta triada. Entonces, si resumimos un poco lo que es la fisiopatología, entonces, como comprenderán, si están presentes los tres factores, rápidamente se puede formar un trombo en cualquier región del cuerpo. Si se forma uno de ellos, la probabilidad disminuye, si es que es uno de ellos nada más. Pero cuando ya se van juntando más factores, la probabilidad aumenta. Entonces, si tenemos un paciente que está con lesión endotelial, con una circulación lenta de la sangre o presencia de hipercoagulabilidad, entonces el trombo se puede formar en cualquier región. Y por lo tanto,
Si a esto agregamos que el paciente tenga dislipidemia, tenga una enfermedad sistémica, etcétera, va a depender en qué variable se produce más lesión, ya sea en la lesión endotelial o en la circulación. Por lo tanto, progresivamente, si hablamos que está con mayor ingestión de grasas saturadas, se van a formar los ateromas. Entonces, estos ateromas progresivamente van a obstruir la luz vascular. Y llega un momento en que, si bien no está obstruido completamente, pero debido al esfuerzo que realiza la persona, entonces puede tener problemas de circulación y en algunos casos llegar a tener isquemia. ¿Por qué? Porque hay una disminución del riesgo sanguíneo y un aumento de la necesidad del músculo para ser irrigado. Pero como tenemos una disminución de la luz vascular, se produce la isquemia y por lo tanto aparece el dolor, un dolor de tipo isquémico. Por ello que uno de los principales síntomas de la enfermedad arterial periférica es el dolor, conocido como claudicación. Entonces existe una clasificación de Lerich-Fontaine en la cual hace la clasificación de enfermedad arterial periférica en el que divide del grado 1 hasta el grado 4. Entonces estamos viendo ahí, de acuerdo a los grados, el dolor o la claudicación va a ser mayor y por lo tanto va a limitar al paciente a poder movilizarse. A su vez, si bien aparece el dolor, pero cuanto ya la estenosis es mucho mayor, va creciendo del 50, 60, 70, 80% de obstrucción de la luz, ya puede haber presencias de gangrena, inclusive antes de eso, cambios de coloración como oscurecimiento de la zona donde no está circulando la sangre, presencia de dolor, ¿no? Por problemas de isquemia, luego aparecen las gangrenas. Y ahí se van ya sumando otros tipos de síntomas, ¿no? Si no hay una buena circulación en una determinada área, ya va a afectar también a los nervios periféricos, y el paciente ya va a comenzar a tener problemas neuropáticos, como es unas parestesias o síntomas tipo polineuropatía. Por lo tanto, la claudicación es un síntoma muy importante que lo deben de tener en cuenta, jóvenes. Cuando el paciente refiere que al caminar siente dolor, ¿no? En la parte posterior de la pierna, entonces uno puede sospechar. Claro, uno tiene que hacer la anamnesis completa al paciente, ¿no? Preguntar si tiene enfermedades de fondo o no tiene enfermedades de fondo, si al esfuerzo aumenta el dolor o no aumenta el dolor, si calma con el reposo, etcétera, para poder hacer la sospecha diagnóstica. Entonces, miren acá, de acuerdo a la lesión, a la zona de lesión de la arteria, si está a nivel de la ortoilíaca, la claudicación puede estar en el glúteo, en el muslo o en la zona gemelar. Si está a nivel femoropopliteo, la claudicación puede ser a nivel gemelar con o sin claudicación. Vuelvo a repetir, entiendan como claudicación dolor. Y si está a nivel infrapoplitea, la claudicación es a nivel plantar, o sea que el paciente no va a poder ni siquiera pisar adecuadamente y le va a doler al deambular. Por lo tanto, la exploración es muy importante y una de las exploraciones que se realizan es la presencia de pulsos. Y vuelvo a repetir, comparando siempre el lado derecho con el lado izquierdo. Como estamos hablando de miembros inferiores, tendríamos que palpar pulso femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Entonces, de acuerdo a la ubicación, como hemos señalado acá, de la zona de lesión, se va a presentar, uy, Saralí, se acaba el tiempo. Entonces, se va a presentar problemas en diferentes zonas de los miembros inferiores. Por lo tanto, en algunos casos también es bueno auscultar, ¿no? Sobre todo a nivel de la vena cava inferior, auscultar, puedo también poner a nivel de la arteria femoral,
porque cuando va el corazón bombeando la sangre, puede percibir algún tipo de soplo en un vaso sanguíneo. Por lo tanto, es muy importante siempre el uso del estetoscopio para poder determinar si hay o no la presencia de soplos. Entonces, en la clínica que ustedes pueden observar en una enfermedad arterial periférica, tenemos la claudicación, que es sobre todo al caminar, el dolor en reposo, si, la, si hay un estrechamiento de la luz vascular, entonces puede aparecer ulceración isquémica y gangrena. Por lo tanto, como ven, va a aparecer de manera progresiva y también se va a extender de manera progresiva. Entonces es muy importante, jóvenes, que ustedes sepan palpar los pulsos, ¿no? A ver, muy bien ubicar la arteria tibial posterior, la arteria pedia, la arteria poplitea y la arteria femoral a través de sus pulsos. Es muy importante que lo conozcan, porque de acuerdo a eso vamos a ver el estado de salud del sistema vascular, sobre todo de las arterias. Entonces miren acá algunas lesiones, ¿no? Lesiones que se producen en una enfermedad arterial periférica. Como es arterial, entonces debemos entender cuando esa arteria está llevando la sangre. Entonces, si no hay una buena irrigación, una clínica que van a ver es el oscurecimiento de la zona lesionada, ¿no? Como se está viendo acá en este dedo, en estos dedos, y después puede aparecer la presencia de úlceras. Como no hay una buena irrigación, ante un contacto, inclusive un calzado que está constantemente en roce, puede lamentablemente producir las úlceras y estas úlceras se pueden infectar. Esto, por ejemplo, podría ser una úlcera de tipo húmeda porque hay secreción y esto cuando está en negro puede ser una lesiones de tipo seca o gangrena seca, en la cual no necesariamente uno tiene que darle antibiótico porque ya darle no va a llegar el antibiótico porque no hay irrigación. Y miren otros cambios que se producen que le han denominado piel de langosta, sobre todo por el color, ¿no? Esos cambios que puede ser también de coloración y cambios tróficos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad arterial periférica? A través de la historia clínica, siempre jóvenes, a través de lo que uno va preguntando, a través del cuadro clínico, de todo lo que les he mostrado. Y se hace por unas pruebas que lo vamos a ver acá. Uno, el Doppler. Siempre de repente ustedes han escuchado durante sus visitas, pídale un estudio de eco-Doppler. Puede ser venoso, puede ser arterial. En este caso, como estamos hablando de enfermedad arterial periférica, como ese es arterial, tenemos que pedir un arterial. Y en la arterial, ustedes van a escuchar tres cosas, ¿no? ¿Cómo están las ondas? Pueden poner a nivel femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Te dicen cómo están las ondas. Pueden decir ondas trifásicas, ondas bifásicas y ondas monofásicas. En cualquiera de los tres jóvenes, no sé si se verá este video que trate de ponerlo para que lo entiendan, en cualquiera de los tres, cuando les ponen trifásicas, dice que está sana la arteria, está muy sana. Cuando les ponen bifásicas, ya está corriendo un riesgo. Por ejemplo, acá hablan de ondas trifásicas, ¿no? Una, dos, tres. Entonces esa arteria está sana. Cuando hablan de bifásicas, ya están, se está en riesgo el miembro correspondiente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y cuando ya están monofásicas, lamentablemente, ya está muy comprometido la circulación. Está muy comprometido. Por lo tanto, cuando ya ustedes escuchen dichos términos, ya no van a estar, como dicen, no saber, ya pueden entender, ¿no?
trifásicas, bifásicas, monofásicas, en una ecografía Doppler arterial. Entonces acá están, siguen ingresando ya. Entonces acá estamos viendo trifásicas, bifásicas, monofásicas. Entonces cuando ustedes escuchen el término monofásico, quiere decir que está comprometido, porque también puede poner lo peor, que no hay flujo de sangre. Entonces ya cuando entendemos que no hay flujo de sangre, tenemos que lamentablemente hay mucho compromiso y posiblemente termine en amputación. La arteriografía, a veces el cirujano vascular lo solicita. Esto es con el objetivo de ver realmente en zonas que posiblemente con una ecografía Doppler arterial no se observó. Entonces tratan de ver dibujándose porque se utiliza material de contraste. No olvidar siempre cuando el paciente se utiliza material contraste, lo mínimo que deben tener es una tasa de filtración glomerular, es decir, a través de la medición de la creatinina. Entonces la arteriografía nos muestra eso, ¿no? Cómo está dibujadito las arterias de la persona. Entonces, de esa manera, el vascular evalúa y ve por dónde se podría hacer de repente una revascularización, que también es una alternativa de tratamiento en pacientes que tengan compromiso en una enfermedad arterial periférica. Y el otro es el índice tobillo-brazo. Espero que nunca se olviden porque justo en la mañana pregunté el índice tobillo-brazo, en la cual nos permite determinar el estado de salud a nivel arterial. Entonces acá le he puesto también un enlace de un video, lo ven después de clase, en la cual van a ver cómo se toma el índice tobillo-brazo. Pero acá tenemos una figura, lo que se hace es tomar la presión arterial tal como ustedes lo toman a nivel de los miembros superiores, pero con la ayuda no del estetoscopio, sino con la ayuda de un ecodoppler manual. Entonces, por eso les digo, van a ver el video. Y acá, en la parte inferior, igual se toma la presión a ese nivel donde está, a ese nivel se coloca. Pero vuelvo a repetir, no se utiliza el estetoscopio. Lo que se utiliza es un ecodoppler manual. Y de esa manera miden las presiones y se considera la presión mayor y se hace la división. Entonces, estamos viendo que ahí se coloca la presión arterial sistólica tomada a nivel del tobillo sobre la presión arterial sistólica tomada en el miembro superior y se hace la división. Entonces acá, por ejemplo, el resultado ha salido 0,66. Está comprometido y acá lo vamos a saber y acá está. ¿Cuánto debe ser lo normal? Entre 0,91 a 1,30. Es lo normal cuando toman esa relación. Y ahí estamos viendo 0,66 salió según este ejemplo. Entonces, ¿qué dice? Es una claudicación incapacitante. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que la persona no va a caminar mucho. Ni bien se mueve y de repente camina 50 metros, le va a doler y no va a poder caminar. Y si sigue disminuyendo, ni bien se va a mover un poco, le va a producir una isquemia, ¿no? Con mucho dolor. Y si esto continúa, entonces ya va a aparecer la clínica que les he mostrado. Entonces acuérdense del famoso índice tobillo-brazo para enfermedad arterial periférica. Entonces, por favor, vamos a cambiar de enlace, estimada Sara Liz, ya para empezar con este segundo tema.